Nosotros, disculpen los que ya estuvieron en otras clases, pero dado que hay varias personas nuevas, voy a introducir un poco en cuál es la propuesta para este año. La idea para este año, ¿sí? Es ponernos en una posición crítica frente a la historia del arte, ¿sí? Más que Me en parece, sí. un curso de que sobrevuele periodos, estilos del arte europeo, lo que vamos a hacer es como una especie como de observación crítica de esa historia del arte. ¿Sí? Obviamente que vamos a estar hablando de momentos, culturas, movimientos y corrientes artísticas, ¿sí? Pero eh, fundamentalmente vamos a tratar de hacer una lectura y una interpretación crítica de las propuestas que se han vuelto, digamos, prevalentes en la historia del arte. Eh, ¿Cómo? Bueno, detectando algunas debilidades que tiene la historia del arte. Y esas debilidades que podemos detectar tienen que ver con el lugar y el momento donde fue formulada la historia del arte. ¿Sí? Una de las cosas que estuvimos viendo fue que esa historia del arte aparece en un contexto concreto. ¿M? Es el siglo XVIII. ¿M? No es, digamos, algo que ha trascendido eh, ni geográfica ni tampoco temporalmente a otras historias, otras épocas históricas, sino que está firmemente unida, ¿sí? A la época moderna y contemporánea. Esa historia del arte no la encontramos en otras épocas. En la época de la aparición de la historia del arte, junto con el de la estética, junto con el de la crítica de arte, la academia, los salones, las exposiciones, las colecciones privadas, todo eso es parte de un mismo eh, conjunto de aspectos que obtuvieron una cierta autonomía de otros conocimientos, de otras áreas del conocimiento, ¿no? De la filosofía, por ejemplo, o de la historia social y política, en el contexto de la ilustración, en el contexto del enciclopedismo, en el contexto de Kant, en el contexto de Burkhardt, de Baumgarten y su libro sobre la estética. Es decir, no, no es algo que ha acompañado las expresiones artísticas durante toda la historia de la humanidad, sino que está anclada a ese momento histórico y en particular a la transformación de Europa en la potencia central, hegemónica, hacia el resto del mundo, ¿no? Un tema que tratamos muchísimo antes de abordar este que estamos desarrollando ahora, el de Edward Said, sobre su visión de la dicotomía Occidente-Oriente y la construcción de la idea de Oriente, fue el choque de civilizaciones de Huntington. ¿Sí? Un eh, politólogo, teórico que hizo de consejero de Estado en Estados Unidos, de asesor, y que proponía una dicotomía al mejor estilo buenos y malos, ¿no? Oriente como un mundo eh, opuesto a la cultura de Occidente. Veíamos también que Huntington nos mostraba un espejo de América Latina sumamente interesante, ¿no? Nos creaba como una especie de
pequeño shock, en el sentido de que América Latina no pertenece a esa cultura de Occidente, sino a una independiente, una distinta, que es la cultura latinoamericana. Igual que la de Asia, la del Islam, la de los ortodoxos, la de África. Bueno, Latinoamérica no se encuentra para Huntington dentro de Occidente. ¿Sí? Eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre el asunto. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a estudiar la historia del arte, pensamos que la universalización de la historia del arte, decir que la historia del arte, ¿sí?, tuvo un momento extraño más allá de las fronteras de Europa, pero luego con Grecia, ¿sí?, tenemos los orígenes más fuertes, más determinantes, y un desarrollo que va desde esa antigüedad greco-romana, un pequeño momento de oscuridad en la Edad Media, un renacimiento y todo ese desarrollo de la época moderna que conduce hasta hoy en día. Esa narrativa, ¿sí?, nosotros latinoamericanos la tenemos como algo absolutamente asentado, como algo que no merece la menor duda. No hay necesidad de poner en duda ese desarrollo, esa evolución o esa historia escrita en Europa. Y nosotros, en todo caso, como nos podríamos llamar pseudos occidentales latinoamericanos, pseudos porque ni siquiera los occidentales nos reconocen como occidentales, nosotros lo abordamos como algo propio, ¿sí? Bueno, no necesitaríamos como latinoamericanos en un momento tan conflictivo como el actual observarnos en qué lugar respecto a Occidente estamos los latinoamericanos, ¿sí? Cuando empezábamos las clases veíamos un video de Borrell, ¿sí?, Josep Borrell, que es el encargado de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ¿sí?, decir que Europa era un jardín que había que cuidar y el resto del mundo, ¿sí?, es decir, el resto que no es Occidente, nosotros, América Latina, África, Asia, una jungla, ¿sí? Bueno, nosotros, considerados habitantes de una jungla, ¿no deberíamos preguntarnos por qué pensamos que somos parte de una historia del arte occidental o europea que no nos tiene en cuenta cuando escribe la historia del arte? ¿No hay algo que les incomoda a los latinoamericanos? Preguntarnos desde nuestro lado o del Claro, lado claro. de ellos. No, siempre desde nuestro lado, ¿no? Ok. Claro, claro. Preguntarnos desde nuestro lado, ¿no? Cuando empezamos las clases observamos una historia del arte de Pichuan, que es una historia del arte de principio del siglo XX, ¿no?, donde explicaba que, bueno, la historia del arte de América Latina o de Latinoamérica es un poco corta en su inmensa obra de, creo que son 4 tomos, y que no cabría porque no es relevante, ¿sí? No es relevante la historia del arte latinoamericano, ni la precolonial, ni la colonial, ni la de la época de la independencia, la del siglo XIX, por ejemplo, frente a los ejemplos de la historia del arte europeos, ¿no? Frente a esa magnitud, dice Pichuan, yo no puedo estar agregando además otras culturas, otras sociedades, ¿sí?, que no han alcanzado el desarrollo y la perfección de la cultura europea. Bueno, nosotros vamos a seguir, digamos,
preguntando, sin preguntarnos por qué no estamos en la historia del arte? ¿O será que esa historia del arte que nosotros esperamos entrar, esperamos ser incluidos, no es más que una perspectiva de un área de la cultura formulada como la historia de el arte europeo? Esa es la historia crítica que esperamos desarrollar acá. Una historia crítica sobre esa perspectiva de la historia del arte, sobre esa forma de enunciar la historia del arte, y nosotros obligarnos a ver las características que tiene esa historia del arte, pero también preguntarnos a nosotros mismos cuáles deberían ser las perspectivas para la construcción de una historia del arte de América Latina o de Latinoamérica. ¿Sí? No es que debemos escribir una historia del arte latinoamericano. Eso es aparte. Además, debemos poner en duda o cuestionar la idea de que esa historia del arte es una historia que sucedió durante mucho tiempo, sobre todo en la época de las vanguardias, en el siglo XX, ¿sí? Que América Latina se desembarazaba de la manía de la tradición academicista, ¿sí? Por ejemplo, Blanes, para abrazarse a las vanguardias, ¿sí? Las vanguardias europeas. Lo hacía, yo qué sé, los muralistas mexicanos que habían ido a Europa, que traían las vanguardias, que traían la modernidad, o de artistas de las vanguardias que viajaban a esta parte del mundo. Nosotros mandamos a Barradas, fue él por su propia voluntad, ¿no? A Barradas, ¿sí? A capturar esas nuevas modalidades del arte contemporáneo. Lo mismo Torres García, que se paseó por Europa, ¿no? Tratando también de absorber el nuevo lenguaje de las vanguardias, y con eso tratar de escribir una historia del arte. Bueno, ahí es donde me parece que podemos llegar a fallar. Es como si pensáramos que la historia del arte le falta un capítulo sobre América Latina. Se incluye ese capítulo y está todo dicho. No, me parece que no es así. Es decir, hay una serie de cosas que quedan fuera, quedan notoriamente afuera. ¿Hay alguien para entrar o me pareció a mí? No me doy cuenta. Bien. Ahí está. ¿Entienden a dónde apuntamos? Apuntamos a... No se trata de agregar un capítulo sobre América Latina, o sobre África, o sobre Asia, ¿sí? O Oceanía, donde sea. Se trata de ver que ese planteo, ¿sí? De una especie de evolución desde la Grecia clásica hasta las vanguardias, la modernidad, incluso cruzando el charco del Atlántico, con el desarrollo del arte contemporáneo en Estados Unidos, ¿sí? Eso es una línea de desarrollo inventada por Occidente. Y nosotros tenemos que cuestionar eso, ¿sí? Si apretamos a un historiador, ¿sí? Lo veíamos en un libro que yo les compartí la introducción. Les compartí una introducción de un libro que se llamaba Historia del Arte para Jóvenes, explicada para jóvenes, en la que explicaba que, bueno, él no podía atender la historia del arte de otros continentes, de otras culturas, porque no le daba el espacio para ofrecer digamos, una síntesis de la historia del arte a los jóvenes. Por lo tanto,
no lo decía, pero sí lo podíamos inducir de que su selección era jerárquica, ¿sí? Una jerarquía. Establecía, bueno, lo importante de la historia del arte es desde Grecia hasta, yo qué sé, el, el formalismo o las posvanguardias o el posmodernismo, no sé, hasta ese, ese proceso, ¿sí? Es a lo que él se iba a dedicar. Bueno, esa es justamente nuestra observación tiene que ir detectando esas fallas, nosotros hacer un análisis crítico de esas fallas y ver cuáles son las alternativas que podemos presentar, como latinoamericanos, pero también como los otros de esa historia del arte, ¿sí? Esa que no entra, pero que no nos incluye solamente a los latinoamericanos, incluye también a un continente entero como África, un continente entero como Asia, etcétera, ¿no? Esa es la propuesta que que tenemos para este año, ¿sí? Nosotros pensábamos abordar, bueno, la propuesta de análisis de Oriente y Occidente de Edward Said, y habíamos empezado por ahí, ¿sí? En particular hicimos una presentación, análisis de la obra Orientalismo. Esa obra, Orientalismo, la usábamos sobre todo como discusión entre la postura de Huntington, ¿sí? Y la postura de las teorías críticas, ¿no? Las teorías críticas que habían surgido en la India, en el norte de África, en América Latina, hacia la mitad del siglo XX, sobre todo cuando entra en crisis el sistema colonial europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían comenzado los movimientos de liberación colonial en la India, en el Asia sudoccidental, sudoriental, perdón, en América Latina, ¿sí? Bueno, a raíz de esas posturas de las teorías críticas surgía este libro de Edward Said. Antes de empezar con otro libro de Edward Said, el de Cultura e Imperialismo, lo que dice, yo quería explicarles algo que explica Said respecto a orientalismo, ¿no? Orientalismo es un libro del año 78, Cultura e Imperialismo es del año 93, ¿sí? Unos 15 años de diferencia entre uno y otro. Lo que trata de abordar Edward Said, en este primer libro, Orientalismo, ¿sí? Es la visión, la construcción de una visión reduccionista y hasta simplificadora de la dicotomía Occidente y Oriente. Y en particular la construcción de un otro, el Oriente, para autodefinirse, para crear su propia identidad, o una identidad que se denomina o la denominan Occidente, ¿sí? Vimos ejemplos de la literatura, vimos ejemplos de... ¿se acuerdan? Yo los voy a ir recordando. Cultura e imperialismo. Vimos ejemplos en la pintura, pero también vimos ejemplos en el personaje aquel, ¿se acuerdan? Bueno, Flaubert en sus viajes. Gauguin. Otro del que hablamos mucho fue de Alibey, Domingo Badía, aquel espía, un espía que hizo un viaje, un espía occidental
vestido de musulmán, ¿sí? Circuncidado a efectos de no ser detectado, que iba a hacer un viaje entre espionaje político y descubrimiento de exploración. Es un libro que se puede leer, es muy divertido, por las cosas que dice sobre todo, ¿no? Sobre Occidente. Veíamos las ilustraciones que aparecían en las primeras ediciones. Esta se puede leer, la primera edición es de 1818 y esta en español de 1838. ¿Sí? Las ilustraciones. La cuestión es que esa idea de el espía cultural, del espía de una civilización instigando en otra, bueno, no es ni del siglo XIX ni del siglo XX, ya tiene varios siglos, ¿sí? Ni del siglo XXI tampoco. Tiene varios siglos y Abu Dhabi, Domingo Badía es un ejemplo de eso. Hay otro ejemplo, ahora en el grupo, Loreley es que está viajando, ¿no? En Petra. Sí, Ahí va. sí. Bueno, Petra tiene una historia similar, es decir, creo que se llamaba Burkhardt, un explorador que hacía pasar por oriental, se disfrazaba, digamos, era alguna Mira, especie. yo estuve en Petra también. Ah, entonces conocer la historia de Burkhardt, que en un momento determinado le dicen, quiero que me lleven a esa ciudad desconocida y finalmente accede a Petra. Oculta. Ahí va, a esa ciudad oculta. Bueno, hay espías en el siglo XIX de Occidente hacia Oriente, son muy numerosos, como también, obviamente, todas las observaciones artísticas, ¿no? Literarias, de la pintura, los diarios de expedición, las Yo también novelas. estuve en Petra y Ajá, la foto que mandó Loreley es exacto. ahí va. ¿Conocías la historia de Burkhardt? No, eso Ah, no me acuerdo, porque lo hice todo tan rápido que... ahí va. Bueno, ustedes Ah, hicieron. ¿vos no estuviste el año pasado o el otro? El año Eh, pasado. 2018 creo. No, el año pasado, el año pasado. Claro. Sí, es Perdón, espectacular. Raúl, perdón. No hay problema. Bueno, la cuestión es que por ahí íbamos con el tema de Edward Said y el orientalismo. Por ejemplo, yo les mostraba una obra eh, de Boucher. Acá la pueden ver. Se la muestro grande. Ahí. ¿Sí? Esta la vimos, una pintura, digamos, de esa época de la pintura galante, 1743, la época de la ilustración, ¿no? ¿Verdad? De la aparición de, digamos, de una teoría del arte que trata de adjudicarle una autonomía respecto a otros aspectos del pensamiento, del conocimiento y de la mentalidad del ser humano. El rococó, la pintura galante, en cierta manera es una pintura que no trata ni de ser moralista, ni filosófica, ni profunda, ni política. No habla de valores, no habla de nada de lo que va a hablar el neoclasicismo poco tiempo después. ¿Sí? La pintura galante es para disfrutar, ¿eh? Es puro gozo, dicen ellos, ¿no? La ilustración tiene eso. Si bien los ilustrados no ven con buenos ojos la pintura galante, la pintura como la que acabamos de ver de Boucher, ¿sí? No ven con buenos ojos porque en realidad no llegan a construir, no aportan a la construcción del ser humano en su, digamos, afán de determinar
con sus herramientas, ¿no? Y racionalmente los elementos ni de la moral ni de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que cuando ven una pintura como la de Boucher, la desprecian, la van a ver con muchos mejores ojos, los ilustrados, ¿no? Los ilustrados, la pintura del neoclasicismo que la de su época, la del rococó y la pintura galante. Esto es la simplificación de lo que piensa Occidente que es Europa, pero también es una forma de construir el otro. No es que simplemente las odaliscas andan así por la casa, no es así. En realidad, se está construyendo la idea de un otro, el Oriente, ¿sí? En este caso los turcos, la sociedad turca, el Imperio Otomano, que se muestra peligroso, que se muestra muchas veces oscuro, erótico, como es en esta pintura, ¿sí? Con esto tenemos que darnos cuenta de esa construcción a través de la pintura de la imagen del otro, de la, digamos, de la definición del otro, en este caso llamado Oriente. Ahora también nos tenemos que dar cuenta de que todo eso está dentro de el discurso, diría Foucault, el discurso de la pintura, del discurso del arte, del discurso de la literatura, ¿sí? Todos ellos colaborando en esa construcción. Boucher colabora a través de sus medios, de sus herramientas, la pintura, ¿no? Raúl, ¿puedo acotar algo? Sí. No, que yo también pienso que esta sensación que dan ellos a través de la pintura, Sí. que de paso te digo que hay muchos compañeros que quieren dar pintura del siglo XX, Ajá. eso va entre paréntesis, Sí. que yo creo que esta sensación Sí. de la desnudez y de las formas con más desparpajo que lo que hacían los europeos, digamos, es también por lo que cada uno tenemos de que en el Oriente había harenes. Todos los sultanes, todo el Imperio Otomano y todo el Medio Oriente tenían los harenes que eran yo qué sé, de miles de... bastantes mujeres, no te voy a poner ni 100 ni 50, Sí. podían ser 20, 30, pero viene a través del harén. Sí, Y sí. de la elección de las esclavas, pero no específicamente de la elección de las esclavas como en este cuadro que estás mostrando, Sí. sino porque ya se hablaba del sultán y de cómo vivían y ya se imaginaban aquellos palacios con la sodalica bailando la danza de los 7 velos corrida. Claro. Sí, sí. Creo que eso es importante porque todo va sumando. Sin lugar a dudas que el europeo fantasea muchísimo sobre lo que no conoce, ¿sí? En materia de lo que pasa dentro de un harén, ¿sí? Claro. Como le pasó a Delacroix en la pintura que nosotros mostramos, Las mujeres de Argel, ¿sí? Sí. Pintura que Y la otra que surge... era pura espalda, la otra que era pura espalda, nunca me acuerdo el nombre. Sí, esa es la odalisca de Angres, pero Angres no es a partir de su experiencia al encontrarse una odalisca. En cambio, Delacroix sí, ¿sí? En el caso de Delacroix sí. Él, no tengo aquí la pintura de Delacroix, me parece, pero recordarán que son varios personajes que están descansando en una habitación, ¿sí? Y él, Delacroix, le agregaba el tema del opio, ¿sí? Algo que era una señal clara para el público europeo para interpretar que en ese ambiente, ¿sí?
algo que ver con lo erótico o la lujuria o el no sé qué estaba presente, ¿sí? Pero eso no ¿Sabes era, lo que eso era es así? agregado por Delacroix. No es que lo hubiese encontrado, ni siquiera está en los bocetos, ¿sí? No es que él lo hubiese encontrado, sino que lo agrega posteriormente en su pintura final, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, por ahí vamos nosotros. Yo entiendo eh, que no me quiero detener tampoco en lo que ya dimos, ¿no? En síntesis, estos fragmentos muestran cómo la pintura, los fragmentos de orientalismo, ¿no? Muestran cómo la pintura occidental ha sido utilizada como una forma de construir la imagen del Oriente como algo diferente, exótico y peligroso. Y cómo esta imagen ha sido utilizada para justificar, a partir de eso, la dominación colonial y la superioridad de Occidente. Bien, ahora, esto no es algo que ocurrió hace mucho tiempo, ¿sí? Es decir, esta idea de el otro definido por mí, el Oriente definido por Occidente, que obviamente que sirve para mi propia identidad, ¿no? Pero aquí el fenómeno es ¿qué es Oriente bajo la perspectiva de Occidente? No es algo antiguo, no es algo del siglo XIX, de la época del imperio, de los imperios coloniales, del imperialismo del siglo XX, está presente hoy en día. No solo con Borrell y su metáfora del jardín y la selva, también está presente en el periodismo, en la literatura de lo cotidiano, ¿sí? Aquí yo les estoy trayendo un fragmento de un artículo sobre la chinoiserie y el japonismo de Oriente en el siglo XIX y XX de Europa. ¿Por qué surge el orientalismo o por qué surge la chinoiserie, el japonismo? ¿Por qué se interesaron los europeos? Y en esta publicación de El Confidencial, un diario de España, la autora dice: ¿puede que esa fascinación venga de nuestros caracteres tan diferentes? Las dos cunas de la civilización, griega y china, ¿no podrían haber sido más dispares? No nos referimos solo al carácter colectivista y confuciano de unos, Oriente. Imagínense decirle que a los hindúes, decirle que son confucianos y colectivistas. Yo nunca había visto una generalización de 3 o 4 continentes más grande que en este artículo. No nos referimos solo al carácter colectivista y confuciano de unos, es decir, Oriente, frente al individualista de otros, es decir, Occidente, sino porque psicológicamente somos diametralmente opuestos. Y ya sabemos que los opuestos se atraen. Sí, bueno, este era un artículo sobre cultura en un diario de alta distribución, como es El Confidencial en España. Es muy interesante encontrar en nuestra época, en nuestro año, esto es del año 22, ¿no? De 2022. Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y este articulista está observando que todo lo que no es Occidente, Oriente, es China, ¿sí? O por lo menos chinesco, ¿sí? La India, ¿sí? Persia, todo lo que va del Mediterráneo hasta el Pacífico lo denomina Oriente y lo caracteriza por ser colectivista y confuciano. ¿Se dan cuenta de la generalización y simplificación que está ocurriendo en este pequeño trozo de texto? ¿Sí? ¿Para qué? Para afirmar que Occidente es individualista. Sin lugar a dudas, ¿sí? Ha cultivado el individualismo, sobre todo desde el Renacimiento, en la época moderna para acá. Pero para establecer una dicotomía falsa, unos opuestos
diametrales, opuestos, que es falso. ¿Sí? Es falso que Oriente y Occidente en el siglo XXI ya es, pero sí, absolutamente una risa establecer esa dicotomía. ¿Sí? Pero es muy fuerte las generalizaciones, la simplificación y esa polarización entre esas dos culturas, Occidente y Oriente. Raúl, Esto habla de la presencia de este tema, ¿sí? De cómo permea nuestra explicación de la historia del arte, ¿sí? Porque aquí el articulista está hablando sobre las modas de la chinoiserie, de la importación de grabados japoneses en la época de los impresionistas, o de la época de la porcelana chinesca, inglesa, todo eso, ¿sí? De todo eso está hablando. Es decir, está hablando de historia del arte, pero en términos Oriente-Occidente. Raúl, Sí, perdón. sí, así, un apunte extra. Sí. Yo creo que te había mencionado que hasta hace un mes estaba viviendo en Barcelona y Sí. trabajé en una de las casas de Gaudí, y ahí un poco como el texto, ¿no?, que se utiliza, o el discurso que se utiliza un poco para explicar esa admiración o ese uso de las artes orientales, no te digo que se justificara, pero sí que se decía que es un poco como para ostentar, porque eso es un símbolo de que tú has viajado, que tienes mundo, entonces tienes o adquieres, aprendes como esas culturas, ¿no? Ese interés, como dices tú, por lo lejano, Sí, sí. es un símbolo de burguesía. Sí. Como también, por ejemplo, en su momento, aquellos que fueron a Cuba desde Barcelona plantaban palmeras en la puerta de su casa como símbolo de que han viajado a Cuba, se han hecho ricos y ahora tenían ese símbolo de ahí estuve. Sí. Pero bueno, lo digo porque sonaba un poco también como manera de justificar, como quien quiere mostrar Sí. su poder económico, por así decirlo. Claro, como una forma de explicar, Sí, no de la forma dicotómica con la que la hace el articulista, sino viendo cuáles son las razones, las fuentes, las causas de esa preferencia o de esas atenciones hacia lo oriental o lo chinesco, lo japonés. Sí, sí, sí. sí, como opulencia. Hay mucho de ostentación, ¿sí? Ujú. No sé si ustedes recuerdan la pintura flamenca del siglo XV, del siglo XVI. Sí, Van Eyck, por ejemplo. Aquí no tengo una pintura para mostrarles, pero pueden ver algo de Van Eyck, ¿sí? El matrimonio de Arnolfini, por ejemplo, es una pintura muy famosa, ¿sí? O la Virgen de la Anunciación, perdón. La Anunciación de bueno, es un tríptico, ¿sí? La Virgen entronizada está sentada en un trono dorado, ¿sí? Decorado con motivos góticos, ese trono de madera, con tallas góticas, que representan esas tallas góticas, el Nuevo Testamento, pero a sus pies, ¿sí?, hay una alfombra de persa, si no me equivoco, o de Anatolia, ¿sí? Es decir, de el lejano comercio con Oriente, ¿sí? Entonces, esos elementos orientales, sobre todo de la zona de Turquía, de la actual Armenia, Persia, toda esa zona, ¿sí? A mí, Líbano. que aún hoy en día, ¿no?, son grandes productores de alfombras, de tapices y alfombras, pero fundamentalmente de alfombras, de pelos, ¿sí?, de nudos. Exhibe a los pies de la Virgen una alfombra de ese origen. ¿Por qué? Porque era señal del poderío económico comercial, ¿sí?, que tenían esas ciudades, que comerciaban con esas otras zonas, ¿sí?, más allá o en los límites del Mediterráneo oriental. Bueno, eso es una forma de demostrar
la riqueza gracias al comercio, ¿no? El comercio para el siglo XIV, sobre todo el siglo XV, donde ya Oriente entra por efecto de los mongoles, entra en una etapa de menor, eh, digamos, ritmo de comercio, ¿sí? Eh, a pesar de eso, ¿sí? El comercio de venecianos, genoveses, flamencos del norte de Italia, todos ellos, ¿sí? Demuestran a través de los objetos de seda, de los objetos simbólicos que aparecen en esas pinturas, sus elementos de riqueza y de poder comercial, ¿sí? Eso continuamente aparece, ¿sí? Continuamente aparece. Es casi como mostrar alhajas venidas de tierras muy lejanas, ¿no? Bien, ahora, otra cosa distinta fue la chinoiserie, que es hacer como, es decir, por ejemplo, construir una pagoda de, creo que son 10 pisos que hay en Londres, no sé si alguien la ha visitado, están en un parque, una pagoda de 10 metros, de 10 pisos, ¿no? Es una pagoda bastante importante. No fui. Creo que es Kell el lugar, el parque. El barrio. Sí, o el barrio o el parque es Kell. Bueno, o hacer cerámica que imitan la pintura de la cerámica china, ¿no? Ahí, más que ostentación de riqueza, hay otras cosas, ¿sí? Ahí ya hay un proceso de asimilación de elementos culturales de otras latitudes, ¿no? En este caso China, que están en un comercio importante, sobre todo con el Imperio Británico. Y entonces van a aparecer esas cosas como parte de esos momentos, ya no ostentando riqueza, ¿sí? Ya no ostentando digamos, los frutos del comercio, sino casi como algo exótico, algo extraño, ¿sí? Algo que no es nuestro, pero lo tenemos, ¿sí? Lo exótico, que es lo que también, por ejemplo, van a buscar muchos artistas en África o en Oceanía, como Gauguin, esa adquisición de lo exótico, de lo extraño, es una apropiación a través de la cual yo le quito todos los contenidos que posee, ¿sí? Y se los agrego yo. No me importa si era algo ritual, no me interesa si era algo relacionado con su religión o con sus costumbres. Para mí ahora es una tetera, ¿sí? Nada más. Bonita, que habla sobre el comercio y sobre tierras lejanas, exóticas, que desconozco cómo son. Y también está el otro exotismo, que estamos viendo ahora, el del orientalismo, ¿sí? Donde vemos la construcción de esta idea de, por ejemplo, la mujer, lo exótico, cargado de nuestra propia fantasía. ¿Cómo es? A ver. Ahí va. Ahí están viendo una pintura. También vimos esta de Huguerot, otro artista francés del siglo XIX. Todos están construyendo un discurso sobre el otro y afirmándose en su identidad como Occidente. Esto lo vuelve a repetir Said en Cultura e Imperialismo, ¿sí? En este libro del que yo quiero hablarles hoy. ¿Sí? Este libro es del 93, un poquito posterior, y me interesa mostrar una síntesis que hace Said
acerca de cuáles son las ideas, está muy vinculado a lo que estamos hablando ahora, cuáles son las ideas más generales que manejan los imperios en su discurso dicotómico Occidente-Oriente. Una de las cosas que señala Said es que las ideas manejadas por estos imperios establecen límites absolutos, no solo geográficos, sino también culturales. Igual que la articulista del Confidencial, que veía esa dicotomía, esa polaridad Oriente-Occidente, ¿sí? Unos confucianos y nosotros los occidentales, es decir, los españoles individualistas, ¿sí? En este caso, Said dice, los límites que establece este discurso de los imperios coloniales parte de la base de que hay un límite identificable, geográfico y cultural, de que es clara esa identificación de los límites. No hay límites difusos, ¿sí? No hay continuidades. De esto hay 1000 pruebas de continuidades, ¿sí? Las continuidades que establecen, por ejemplo, las corrientes migratorias, ¿sí? Las corrientes, nosotros tenemos una fuerte influencia de la cultura española, pero por inmigración tenemos una fuerte influencia de cultura italiana, de cultura francesa, ¿sí? ¿Sí? Y hasta podríamos ser más específicos sobre qué zonas de Italia, qué zonas de España, qué zonas de Francia son las que han influido en nuestra cultura rioplatense. También podríamos encontrar influencias de otras zonas, por ejemplo, portuguesa, ¿sí? Es decir, podríamos decir que somos, ¿sí? Que tenemos límites claros entre nuestra cultura latinoamericana y la europea. No podemos establecer esa frontera tan definida. Es imposible establecer esa frontera. ¿Es geográfica? Sí, el océano establece una gran distancia, pero no imposibilita que las fronteras sean difusas, ¿sí? Es decir, que entre África y Europa haya una continua influencia, y que esas culturas tengan fuertes ascendencias en unas y en otras. Sin embargo, el discurso es límites absolutos. El límite, dice Said, el resto del mundo está dominado por la Europa, pero habitada por especies diferentes, ¿sí? Said sintetiza las ideas que manejan los imperios en este discurso Occidente-Oriente, entonces, de esta manera. Los límites son absolutos. Otra idea que manejan es la siguiente. El de un esquema evolucionista. Esto yo lo he citado, lo he nombrado, la idea de, por ejemplo, una historia del arte que se desarrolla desde una Grecia clásica, ¿sí? Atraviesa distintas etapas, fundamentalmente europeas, estrictamente europeas, ¿no? Como la Edad Media, o el Renacimiento, o el Barroco, la modernidad, etcétera, que son casi pequeñas cápsulas de la humanidad que han vivido y prosperado o entrado en crisis, ¿sí? Independientemente del resto de las zonas del mundo. Bueno, esta idea de esa evolución está presente en los discursos de los imperios coloniales. Se establecen amplias codificaciones de las diferencias entre Oriente y Occidente.
están las teorías de las razas del siglo XIX, ¿sí? Cómo se caracterizan esas razas. Si ustedes observan diarios de viajes del siglo XVIII, del siglo XIX, podríamos compartir alguna de esas imágenes en el chat después, pero hay múltiples experiencias de viajeros, ¿sí? Que a medida que iban explorando distintas zonas, viajeros europeos obviamente, ¿no? Iban retratando algo así como una especie de identikit de ciertas culturas, ¿no? Los patagones, ¿sí? ¿Cómo son los patagones? Entonces había una ilustración que te mostraba que eran altos, fornidos, andaban desnudos, comían focas, cosas por el estilo, lobos marinos. Con ese identikit uno podía encontrar un patagón fácilmente. Y sin eso, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Pero ya con esa base teórica era fácil llegar en el siglo XIX a las teorías de las razas, ¿no? La teoría de las razas, por las cuales, bueno, estas características se deben a las evoluciones de estos distintos tipos humanos. Bueno, esas codificaciones están presentes en los discursos del imperio. Fíjense en el Confidencial, vuelvo a insistir, codificación entre Occidente individualista y Oriente confuciano. ¿Sí? Algunos son más torpes que otros, pero bueno, el ridículo es común para todos. Pero todos están asentados también estas teorías de codificación de las características de pueblos y razas, etcétera, en esquemas evolucionistas. De esta manera se puede distinguir aquello que observamos muy presente en la historia del arte, ¿sí? La historia del arte de los pueblos primitivos, ¿sí? La historia del arte de los pueblos civilizados o superiores, ¿no? Aquí vamos a dejar afuera, ¿sí? Como dice Pichuan, la historia del arte de los pueblos primitivos, porque vamos a jerarquizar los más importantes. ¿Cuáles son? Las de Europa, ¿no? Todo eso se encadena o se relaciona con las teorías también supremacistas de Gobineau, de Renaud, de Humboldt, y podríamos agregar más categorías, ¿no? La del salvaje de Rousseau para acá, del degenerado, del natural, del ser antinatural, todas categorías que fueron utilizadas por este discurso, que no son solamente del discurso de un monarca, ¿no? También son discursos de el cuerpo académico. Recuerden que Said hace esa, enciende esa alarma sobre que estos discursos de la dicotomía Oriente-Occidente también están en el siglo XX en las academias, universidades de Occidente, ¿sí? Es decir, están presentes, ¿no? Otra idea que maneja Said, para sintetizar, es la de la dominación planetaria, que converge a la vez con una propuesta de universalización de la cultura, ¿sí? Hay una cultura superior que es la europea, pero esta es universal. O por lo menos debe llegar a serlo. Esto, sin lugar a dudas, se emparenta completamente con la propuesta de una historia del arte, propuesta como universal. Cuando se estudia el Renacimiento, no se estudia la época del Renacimiento, se está estudiando el Renacimiento europeo, ¿sí? Pero nosotros, ¿cómo lo estudiamos? Como la época del Renacimiento. Nosotros latinoamericanos, ¿sí? Estudiamos la Edad Media.
pero no estudiamos una época de la humanidad. Estudiamos la Edad Media europea, ¿sí? Nunca podríamos pensar que para Asia, para la India o para China, ¿sí?, la Edad Media tuvo las características que vivió Europa, ¿sí?, en absoluto. Sin embargo, nosotros en la educación fundamentalmente, donde más o menos se divulgan estos elementos que van a fabricar el consenso sobre esta supremacía cultural, sin lugar a dudas es uno de los elementos más importantes, ¿sí? Se universaliza la cultura europea, occidental, en el siglo XX y el siglo XXI, ¿sí?, porque converge con una situación, converge con imperios que no tienen casi fronteras, ¿no? Es decir, imperios como el de España, Portugal, los Países Bajos, los británicos, los franceses, los alemanes, los belgas también, ¿sí?, los norteamericanos, que cuando piensan en términos de una historia de la cultura, lo piensan en términos universales, porque sus propios imperios están pensados en términos universales, ¿sí? El alcance que tiene una decisión gubernamental en el Londres del siglo XX, o del siglo XIX, por ejemplo, o la matanza de un pueblo en el Congo en manos de una decisión tomada por un rey belga, ¿sí?, son pruebas de esa extensión casi universalista del dominio de un imperio que converge en la lógica de una universalidad de la cultura. Said cita la idea de la misión civilizatriz. La misión civilizatriz es un concepto que propuso Comte, ¿sí?, en el discurso sobre el espíritu positivo en 1844, donde lo que trata de explicar es lo siguiente. Yo le voy a mostrar lo que dice. La idea de la misión civilizatriz, que hoy en día se maneja en inglés, en español, ¿sí?, se basaba en la creencia de que las naciones europeas tenían la responsabilidad moral de llevar la civilización y el progreso a los pueblos considerados atrasados o salvajes, ¿sí? Según esta concepción, los europeos tenían la obligación de civilizar a los pueblos colonizados. Por ejemplo, instaurar una iglesia renacentista encima de un templo indígena, de un pueblo, de un templo incaico o de otro azteca, imponiendo su lengua, la religión, la cultura y los valores. Esa es la misión civilizatriz que explica Comte en ese discurso, en ese ensayo. Esta idea fue ampliamente difundida entre los intelectuales y políticos europeos de la época del siglo XIX y utilizada para justificar la expansión colonial en África y Asia. Sin embargo, la misión civilizatriz también fue criticada por muchos intelectuales y políticos que la consideraban una forma de justificar la opresión y la explotación de los pueblos colonizados. En América Latina, esta misión civilizatriz no solo la ejecutaron los europeos, también la ejecutaron los descendientes de europeos, indígenas, negros, mestizos, etc.,
que, por ejemplo, pensaron que la misión civilizatriz consistía en destruir la barbarie indígena e instaurar la cultura civilizatoria. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, los exterminios en la Guerra del Desierto, en Argentina, o las expansiones hacia Oriente, hacia Occidente, hacia el oeste en Estados Unidos, en Canadá, en múltiples regiones de América, de Latinoamérica y de América también. ¿Sí? Este concepto, esta idea de llevar la civilización, es decir, una idea de una cultura superior a el resto de las sociedades, no estuvo solamente en manos de los imperios, también quienes estaban convencidos, ¿sí?, de que ese criterio de implantación de una cultura era necesario y ajustado a la evolución de la sociedad humana, ¿no? Esta es una pintura de Gérôme, una odalisca. Otro ejemplo de esta orientalización. Es decir, otra vez la imagen de... Traje dos odaliscas, creo. Esta de Gérôme. Gérôme era un gran profesor, maestro de pintores. Era casi una fábrica de enseñar pintura a mitad del siglo XIX. Un enemigo acérrimo de los impresionistas, ¿no? De los impresionistas, pero marcaba su sello en materia de difusión de la pintura académica y de esta pintura orientalista, de costumbre, muy cargada de esas esquematizaciones propias del orientalismo occidental. También traje una que está por aquí, bueno, esta de Delacroix, que es el Sardanápalo, de 1827, un poco anterior a la de Gérôme, o esta de Matisse, ya en nuestro siglo XX. El pasado siglo XX. Continuamente vamos a encontrar esta idea, ¿no?, de la odalisca cargada de erotismo, ¿sí? Como si la mujer que vivía en un harén estuviese casi como en esa posición las 24 horas de la semana, 24/7, o esta idea, ¿no?, está ya más cargada de todo el romanticismo de Lord Byron. El Sardanápalo es la historia de un rey asirio que al perder la guerra, al perder las batallas, prefiere sacrificarse, ¿sí?, incendiarse. Creo que ahí la imagen, no sé si lo llegan a ver, pero se puede ver el humo alrededor del lugar donde está él y su amante, que es una historia que Lord Byron había, digamos, relatado, y que, bueno, se remonta a otros relatos, ¿no?, de otros recopiladores de leyendas e historias. Pero Lord Byron había sido hacía poco tiempo uno de los recopiladores de esta idea de Sardanápalos, de la historia de Sardanápalo. Y dice uno de los tantos, yo anoté esto justamente, Diodoro de Sicilia, que también traía la historia de Sardanápalo, pero mucho antes. Para no caer preso del enemigo, hizo instalar en su palacio una gigantesca hoguera
en la cual puso su oro, su plata y todas sus posesiones de monarca, se arrancó con se encerró con sus mujeres y sus eunucos en un espacio habilitado, en medio de la hoguera, y dejándose así quemar con su gente y su palacio. ¿Sí? Antes que rendirse, me quemo yo, mis riquezas y mis parejas, mis eunucos y todo el mundo que estaba alrededor mío. ¿Sí? Un genio, Sardanápalo. Se mató él por haber perdido la batalla, pero también mató a todo el resto. Es una historia romántica, ¿no? Cargada de la entrega, por el orgullo, por la valentía, el amor, todo eso en esta pintura de Delacroix. Otra idea que maneja el discurso de los imperios coloniales es el de la dominación por la persuasión. De esto un poco hablábamos justamente, ¿no? Fíjense que la idea de la misión civilizatriz europea, nosotros ya éramos uruguayos cuando la estábamos poniendo en práctica, y los argentinos ya eran argentinos cuando la ponían en práctica ellos en sus territorios, ¿no? No éramos colonias, éramos ya países independientes cuando poníamos en práctica esta misión civilizatriz. Pero a eso hay que explicarlo a través de algo que se llama persuasión. ¿Sí? No se nos impuso tener que terminar con los pueblos indígenas. Nosotros lo hicimos para nuestro propio beneficio y utilizando o reutilizando los criterios de la misión civilizatriz. Muchas veces en otros lugares, como en Asia, ¿sí? Se construían ciudades coloniales como Saigón, Delhi o Argelia, que en cierta manera reproducían. Bueno, en el Caribe también hay múltiples ejemplos de ciudades o pueblos coloniales con todas las características de un pueblo europeo y que construyen modelos de conducta que tratan de calcar de aquellas de Europa y constituyen élites coloniales que luego van a ser en gran medida los impulsores de las ideas de dominación colonial. Otra idea, me parece importante, que señala Said en este libro, Cultura e Imperialismo. La actitud del imperio estaba revestida de gran poder creativo. Es decir, no simplemente Inglaterra, el imperio británico utilizaba el ejército de casacas rojas, no solamente se trataba de exterminar un pueblo como los múltiples pueblos que exterminaron los europeos en África. También había, y esto es importante porque es gran parte del vocabulario artístico del siglo XIX, del siglo XX, que es el uso de un discurso creativo, de elementos creativos, como, por ejemplo, la literatura. Por ejemplo, yo anotaba acá, el personaje de Kurt en Conrad, en El corazón de las tinieblas, o el Lorenz de Arabia, o las odaliscas que acabamos de mostrar de Gerón, el Sardanápalo de Delacroix, o la odalisca del norte de África de Matisse. ¿Sí? Es decir, tampoco pensemos que esto es casi como una especie como de situación militar, ¿no? Es decir, hay una gran producción cultural que nosotros, estando fuera de Europa, consumimos, nosotros supimos cultivar, nosotros supimos llevar a Juan Manuel Blanes a Roma,
a estudiar la pintura academicista y poderla desarrollar aquí en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, en Chile, ¿sí? Utilizando siempre esas herramientas creativas. En ese caso, en el caso de Blanes, las académicas. Pero nosotros también pudimos traer de otro tipo de herramientas. Y esas herramientas eran también creativas. Con esto, lo que yo quiero recalcar de la obra de Said es que tiene múltiples aspectos muy generales y todos podrían traducirse en una cierta teoría de la historia del arte. ¿Sí? ¿De qué manera influye la historia del arte europea en esta idea de el dominio de los imperios coloniales? Si, díganme si no tiene fuerza la idea basada en la lógica de dado que mi cultura o el arte de mi siglo XIX, de mis países, Francia, o Italia, o los Países Bajos, han tenido y tienen tan alto reconocimiento y le han otorgado tan alta jerarquía que es indudable que la historia del arte de los demás, del otro, ya sea el Oriente, chino, India, cercano Oriente o latinoamericano, ¿sí?, no puedan estar incluidas y desarrolladas del mismo modo que la historia del arte europeo. Es decir, aquí hay una coincidencia o convergencia, como le dice Said, ¿sí?, entre la construcción de esa superioridad cultural, ¿sí?, y a la vez de una relativización del alcance de las culturas de los otros. Bueno, cuando nosotros abordemos la historia del arte del siglo XX, ¿sí?, por ejemplo, las vanguardias, ¿sí?, me parece fundamental entender esta descripción que hace Said sobre el alcance de las ideas del imperio, de los imperios coloniales, cuando Torres García vuelve a España, ¿sí?, cuando viaja a conectarse con el movimiento de Steele, cuando después viaja a Estados Unidos, o del Barradas, ¿sí?, que en un rápido reconocimiento, ¿sí?, se asocia al cubismo y al futurismo. Digo rápido porque en poco tiempo, en pocos años, ¿sí?, tenemos un Barradas que se transforma, ¿sí?, y que adquiere el lenguaje de la vanguardia de un modo hasta mucho más claro que el de Torres García. Pero esta asimilación de la vanguardia no estará también cargada de estas ideas de una Europa desarrollada, una Europa que ha alcanzado el progreso civilizatorio, que se da a la vez la posibilidad de mostrar una crisis dentro de su propia historia del arte con la aparición de las vanguardias, y por lo tanto ya no estamos hablando de si incorporamos a América Latina y su cultura, sino directamente ya es un problema absolutamente interno, el del arte contemporáneo, ¿sí?
interno en el sentido de puramente occidental, ¿sí? Bueno, esa visión es falsa también, ¿sí? Esa visión es falsa. En el sentido de que América Latina, Latinoamérica, África, Asia y Europa no tienen los límites absolutos que marcan las ideas que manejan los imperios coloniales. Geográficamente, ¿sí? A partir del siglo XVI, a partir del siglo XV, mejor dicho, ¿sí? Esos límites geográficos no son imposibles, no son absolutos. A partir del siglo XV podemos encontrar portugueses en el sur de África, podemos encontrar portugueses en las costas de Brasil, podemos encontrar españoles en el Caribe, ¿sí? Podemos encontrar en el norte de América. Los límites geográficos ya no son absolutos desde el siglo XV, desde justamente el arranque de la época moderna, desde la construcción del sistema capitalista, ¿sí? De la construcción de una historia del arte, ¿sí? Ya no podemos decir que esto ocurrió más allá del océano Atlántico y esto otro ocurría de este lado. Esos límites son difusos. Los geográficos, los culturales, ya ni hablar, ¿sí? A partir de los dominios coloniales, ¿sí? Los límites culturales han sido derribados. Por más que países o pueblos como el chino o el japonés se hayan resistido a eso, ¿sí? Su resistencia se la bajaron a cañonazos, o sea que al poco tiempo eso se terminó. Y para el caso de América y África, bueno, de África se lo bajaron a cañonazos también, ¿no? A pesar de la crisis económica que sufrió África con el comercio de esclavos, ¿no? La extracción de seres humanos del continente africano y la destrucción de múltiples culturas en África, a pesar de esa crisis económica estructural que sufre África entonces, va a existir una segunda vuelta colonial, ¿sí? Que es fundamentalmente la de fines del siglo XVIII y el siglo XIX, que se va a extender en el siglo XX. Pero ahí los límites culturales, de nuevo, ya no existen. Son imposibles. A mí me interesaría muchísimo que ustedes fueran, en cierta manera, estableciendo las relaciones de, digamos, no de equivalencia, ¿sí? Pero sí de correlación entre estas ideas que se formularon a nivel de los imperios, de las culturas, con la idea de una historia del arte. En base a eso es que estamos tratando de descubrir una teoría crítica de la historia del arte. Descubrir o nada, o plantear algunas cosas que nos pueden interesar, ¿sí? Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre todo lo que estuvimos exponiendo. Bien, entonces, a ver, déjenme ir terminando por acá.